Señoras, señores y jóvenes, hombres y mujeres, trabajadoras, trabajadores, jubilados, hombres y mujeres, pensionistas. Hoy día 23 de diciembre del 2014, sabemos que quien gobierna el Perú es el mentiroso e incumplidor Moisés Ollanta Tazo, presidente de la República del Perú, o sea, quien se encarga de la administración pública. Debo manifestar que en relación a la ley que promueve el acceso de jóvenes al mercado laboral y a la protección social número 30.288, miente, por un lado, al afirmar que esta ley no recorta los derechos irrenunciables de los trabajadores y trabajadoras de 18 a 24 años de edad. La segunda mendacidad, engaño, falsedad de este presidente de la República es que sí lo hacen, desconociendo los derechos irrenunciables, no solo de los jóvenes de 18 a 24 años que tengan educación secundaria, sino también que estén cursando estudios técnicos o universitarios, como lo dicen los artículos 6, o 14 o 14 de esta ley, que a continuación les expongo. Artículo 6. Contrato laboral juvenil. El contrato laboral juvenil es un contrato sujeto a plazo determinado y a tiempo completo. La empresa podrá contratar a tiempo parcial a jóvenes que están cursando estudios de secundaria, superiores, técnicos o universitarios. No diga usted que solamente acá. Implica la renuncia, la abdicación de este sector de trabajadores a derechos reconocidos por la Constitución y la ley, que son irrenunciables, inabdicables. Artículo 14 o 14. Descanso vacacional. Los jóvenes trabajadores que cumplan el récord establecido en el artículo 10 del Decreto Legislativo 713, Ley de Consolidación de Descansos Remunerados de los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada, tienen derecho a 15 días calendario de descanso por cada año completo de servicios. Este Decreto Legislativo 713 señala 30 días y no 15 días. Es un derecho irrenunciable, como lo es también la ley de compensación por tiempo de servicios, la ley de gratificaciones, la ley de asignación familiar, la ley de participación de utilidades. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque esto está en la Constitución. Señor mendaz, mentiroso, engañoso, presidente del Perú, Moisés Ollanta Tazo, y su ministro de Economía y Finanzas, Alonso Segura Bassi. Artículo 26 de la Constitución. En la relación laboral se respetan los siguientes principios. Numeral 2 o inciso 2. Carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la Constitución y la ley. Artículo 29. El Estado reconoce el derecho de los trabajadores a participar en las utilidades de la empresa y promueve otras formas de participación. Aquí el Decreto Legislativo 892 establece que se puede participar de las utilidades siempre y cuando, lógicamente, las obtenga la empresa, ¿no? Y de tercera categoría. La primera y segunda categoría es capital, o sea, las provenientes del alquiler de los inmuebles, ¿no? O de los dividendos que se pagan por las acciones. Y la cuarta categoría es trabajo independiente.
y la quinta es trabajo dependiente. La tercera es la reunión del capital y de trabajo. Entonces, de los tenores de los artículos 6 y 14 de la ley 30.288 y del texto o tenor de los artículos 26, numeral 2 y 29, se acredita fehacientemente que usted es un gran mentiroso, presidente del Perú, Moisés Ollanta Humala Tasso. No sé cómo ha llegado, claro, llegó con las mentiras de usted, ¿no? Con las mendacidades, con el engaño, ¿no? Y ahora con este caso específico del ministro de Economía y Finanzas, Alonso Segura Bassi. Entonces, también debo decir que en el caso del FONAVI, de la devolución a los trabajadores, trabajadoras, jubilados o pensionistas, hombres y mujeres, en donde el presidente Moisés Ollanta Humala Tasso y su ministro de Economía y Finanzas, Alonso Segura Bassi, prometieron devolver a los que habían contribuido con la contribución del FONAVI en la primera quincena de diciembre del 2014, a quienes se habían inscrito hasta el 31 de agosto del 2014. Como se dio una sentencia que establece con un legítimo derecho que aquellos que no se hayan podido inscribir tienen la prerrogativa, la facultad de inscribirse y tener el derecho porque es plata de ellos, ¿no? Entonces usted se basa en eso, ¿no? Para decir, no, esto trastoca absolutamente todo, pese a que se habían hecho las 3 etapas del gasto público, como son el compromiso, el devengado y el pago. Felizmente ha salido el presidente del Tribunal Constitucional, el magistrado Urriola, para decir que usted, presidente de la República del Perú, el mentiroso e incumplidor Moisés Ollanta Humala Tasso, usted debe cumplir con pagar, porque eso ya está presupuestado, está comprometido, está devengado y falta solamente el pago, que es la última etapa del gasto público. El gasto público, de lo que se tenía que pagar y de lo que se tiene que pagar por la administración pública que usted dirige con sus ministros, incumplidor y mentiroso Ollanta Moisés Humala Tasso, presidente del Perú, y también el otro mentiroso que se supone que todavía es el técnico, ¿no?, de Economía y Finanzas, el ministro Alonso Segura Bassi, se sustenta en los artículos 33, 34, 35 y 36 de la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto número 28.411, cuyos tenores a continuación se los expongo. Artículo 33. Ejecución del gasto público. La ejecución del gasto público comprende las etapas siguientes: A. Compromiso. B. Devengado. C. Pago. Artículo 34. Compromiso. 34.1. El compromiso es el acto mediante el cual se acuerda, luego del cumplimiento de los trámites legalmente establecidos, la realización de gastos previamente aprobados por un importe determinado o determinable, afectando total o parcialmente los créditos presupuestarios en el marco de los presupuestos aprobados y las modificaciones presupuestarias realizadas. El compromiso se efectúa con posterioridad a la generación de la obligación nacida de acuerdo a la ley, o sea, esa ley que establece la devolución a los fonavistas, contrato o convenio. El compromiso debe afectarse preventivamente a la correspondiente cadena de gastos, reduciendo su importe del saldo disponible del crédito presupuestario a través del respectivo documento oficial. 34.2. Los funcionarios y servidores públicos realizan compromisos dentro del marco de los créditos presupuestarios aprobados en el presupuesto para el año fiscal, sin exceder el monto aprobado en los calendarios de compromisos.
Las acciones que contravengan lo antes establecido generan las responsabilidades correspondientes. Artículo 35, devengado. 35.1. El devengado es el acto mediante el cual se reconoce una obligación de pago derivada de un gasto aprobado y comprometido, que se produce previa acreditación documental ante el órgano competente de la realización de la prestación o el derecho del acreedor. El reconocimiento de la obligación debe afectarse al presupuesto institucional en forma definitiva con cargo a la correspondiente cadena de gasto. 35.2. El devengado es regulado en forma específica por las normas del Sistema Nacional de Tesorería. Artículo 36, pago. 36.1. El pago es el acto mediante el cual se extingue en forma parcial o total el monto de la obligación reconocida, debiendo formalizarse a través del documento oficial correspondiente. Se prohíbe efectuar pago de obligaciones no devengadas. 36.2. El pago es regulado en forma específica por las normas del Sistema Nacional de Tesorería. O sea, que este presidente del Perú, Moisés Ollanta Tazo, no solo es incumplidor con los trabajadores o trabajadoras de 18 a 24 años con estudios secundarios, técnicos, superiores o universitarios, sino también es usted un gran incumplidor, un gran mentiroso con los trabajadores, las trabajadoras, los que no han llegado, digamos, a ser jubilados o pensionistas, pero que sí aportaron a la contribución del FONAVI y que ahora reclaman que se les dé el dinero que le corresponde, con el otro mendaz, engañador y fraudulento ministro de Economía y Finanzas, Alonso Segura Bassi. Usted por lo general tiene estos operadores del fraude: Eduardo Roy Gates, abogado; Omar Chejade, ¿no? Este ministro; el otro, las luces, cuando se pongan sobre la corrupción, va a saltar. En el caso del gasoducto de suministro de energía y minas, Eleodoro Octavio Mayorga Alba. Yo les he dicho, señoras, señores y jóvenes en general, que yo soy un abogado que recorto el peruano desde el año 1968, las normas constitucionales que se reforman al amparo del artículo 206 de la Carta Magna, o de las leyes o de los decretos legislativos, las sentencias de la Corte Suprema o del Tribunal Constitucional, o las opiniones de los abogados o abogados especializados en cada área del derecho, que es lo que me permite tener este programa, Tucuiricu, Ojos y Oídos del Pueblo, programa jurídico, ¿no?, que se irradia también los sábados en Radio Máxima, allá en Los Olivos, 95.3 FM, frecuencia modulada. Entonces, también debo adicionar que no solamente usted es mentiroso, incumplidor con los trabajadores, las trabajadoras, los pensionistas, los jubilados, también con los campesinos, con las campesinas. ¿Se acuerdan ustedes lo que, y se ve en internet, en los videos, lo que usted le promete a los cajamarquinos y a las cajamarquinas, ¿no?, en su campaña electoral, hacer este presidente mentiroso e incumplidor en su campaña del 2011, cuando le dice a los campesinos y a las campesinas cajamarquinas: yo voy a defender como si fuera la patria el agua que toman nuestros hijos, con los que fabricamos productos. Por eso yo en el anterior programa digo, parafraseando lo que dijo Jesucristo: más fácil es que por el ojo de la aguja entre una rata, de las cuales conocemos muchos, Fujimori, Alan García, etcétera, que
el proyecto Conga por la minera Yanacocha. Ese es el panorama de quién nos gobierna y tiene a su cargo la administración pública con ministros como este, como Eleodoro Mayorga. Yo también debo manifestarles que en cuanto a la administración pública, la administración de justicia, tenemos el caso del presidente actual del Poder Judicial, Javier Enrique Mendoza Ramírez, quien siendo presidente del Jurado Nacional de Elecciones se une al rechazo que hace el ex delincuente, ex presidente del Perú, Alan Rubio, Gabriel García Pérez, para decir el referéndum es inconstitucional porque de acuerdo al artículo 32 no puede haber un referéndum cuando este es un asunto tributario. O usted es un ignorante que no sé cómo ha llegado a ser juez supremo, señor juez supremo, presidente del Poder Judicial, porque la ley que el Tribunal Constitucional, a través de una acción de inconstitucionalidad, la declara nula, que es precisamente una ley dada por el otro delincuente, es presidente del Perú, Alberto Fujimori, con su gobierno congresal, que tenían mayoría, para lo cual pagó un montón de plata a través de Vladimiro Montesinos Torres, para que sus congresistas tuviesen mayoría, y saca una ley así, ¿no?, que agrede el derecho de propiedad no tributario de los fonavistas, de los que habían aportado. Inclusive yo les he dicho que esta era una segunda iniciativa legislativa. En la primera yo participé. Inclusive mi informe fue de que no podía acumularse a este monto de los fonavistas el pagado por las empresas. Ni hablar, pues, no tiene nada que hacer. Entonces, yo hice la denuncia por haber ido con la Constitución, mentido, al igual que el otro delincuente es presidente Alan García, como presidente del Jurado Nacional, el actual presidente del Poder Judicial. ¿Y quiénes integraban este Consejo Nacional de la Magistratura? Masilla Prista, el otro Eduardo Edmundo Peláez Barrales, aprista. Ni hablar, hasta ahora no se ha pronunciado sobre mi denuncia contra este juez supremo, y lo ratificaron, pero nunca se ha pronunciado el Consejo Nacional de la Magistratura. Quizás yo me presente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre esto. Voy a ver, ¿verdad? Porque con el señor Diego García Gazayán, que cuando tiene que defender los derechos o los fueros de un peruano, se hacía el loco. Se lo dije. El caso es de que la Administración de Justicia en el Perú tiene otro, en el más alto nivel, Carlos Ramos Heredia, que yo en un programa anterior yo decía, que ha llegado a ser el más alto representante del Ministerio Público, el fiscal de la Nación, no puede ser ignorante. En el caso de Rafael Orellana Rengifo, que había sido detenido en Colombia, porque él dice hay que procesar la extradición. Yo decía, pero no puede ser un ignorante. Por una sencilla razón, Código Civil hay en el Perú, en Chile, en China y en todo sitio. Ley de migración, ley de extranjería, ley de extradición, hay en el Perú, en la China, en el Ecuador, en Colombia. Y en Colombia precisamente hay un decreto 0834 del 2013, de abril del 2013, en donde en sus artículos 19 dice en castellano: ingreso irregular, consideras irregular el ingreso al territorio nacional en los siguientes casos. Voy a citarle dos. Numeral 2, ingreso al país por lugar habilitado pero evadiendo u omitiendo el control migratorio, aplicable al caso del ingreso de Orellana Rengifo al territorio colombiano.
Tercero, ingreso al país, esto sí le encaja, sin la correspondiente documentación o con documentación falsa que tenía Orellana Rengifo en Colombia. ¿Qué dice el artículo 27? Consideras irregular la permanencia de un extranjero en territorio nacional en los siguientes casos. Primero, cuando se dan los supuestos mencionados en el artículo 19 del presente decreto. Por lo tanto, tenía que darse la expulsión, como lo dice también el artículo 21 de esta disposición, ¿no? Que establece la expulsión en su numeral 2. Esto no lo sabía el fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia. Yo en esa oportunidad que se dio este comentario, esta sugerencia del fiscal de la Nación, yo decía, o este es un ignorante, o no le conviene que venga rápidamente, porque la extradición demora. A veces no demora, como pasó con Eduardo Calmel del Solar, que nunca se pudo extraditarlo. Es extradición pasiva, es extradición activa cuando el Perú extradita a alguien, y es pasiva cuando el Perú no tiene que extraditar de otro país. Pero acá pues no cabía, porque justo se adecúa a este decreto 0834 del 24 de julio del 2013. Y esto cualquiera puede ingresar ahora que ahora estamos en la era del conocimiento con el internet. Esto no lo conocía, yo decía en esa época, pero este hombre se puede equivocar, pero tiene que utilizar. Entonces, ha llegado a ser el fiscal de la Nación un tipo incapaz, como tenemos en la administración pública el más alto incapaz y mentiroso y todo lo demás, pero es muy bueno, por Dios, ¿no? Para mentir, para incumplir, eso sí, está en un grado óptimo de excelencia. Ollanta Moisés Humala-Tazo. El caso es de que ahora ha salido que hay 3 abogadas que han declarado ramitos. El doctor Ramos venía acá a las oficinas en Guardia Civil de Rafael Orellana Rengifo, y todavía creo que he visto así a la ligera que se le hizo un artículo en la revista que ellos tenían, donde aparece el fiscal de la Nación. Él dice: yo nunca he ido. Me hace acordar lo que decía cuando yo defendía a un periodista. Hay pocos periodistas, ¿eh? Para mí Claudia Cisneros lo mejor, Carlín, que con sus gráficos equivalen a 1.000.000 de palabras por lo claro y contundente que es. El otro a 200 metros sería, no, cerca también, Gustavo Gorriti, pero a 100 metros César Hildebrand. Yo me acuerdo cuando yo hacía denuncias contra Alan García, nunca lo consideraba porque era amigo de Alan García. Ahora ha cambiado, la vejez lo ha desentado, ¿no? Porque yo podría decir que, bueno, una serie de cosas, pero de todas maneras yo bebo de Hitler en sus 13. Yo generalmente de La República, de otros periódicos y particularmente el semanario del César Hildebrand, yo saco los elementos de hecho, los fundamentos de derecho los coloco yo. Entonces, el Consejo Nacional de la Magistratura hace algo en relación con este fiscal de la Nación. El Congreso, creo que casi con un 90% de sus integrantes con ilícitos penales, ¿ha hecho algo? ¿Ha hecho algo para sancionar con inhabilitación por los casos de la conmutación de penas, rebaja de penas? Es para que lo sepan ustedes, la conmutación es rebaja de penas, o indulto a procesados o sentenciados por caso de narcotráfico en su forma agravada. ¿Este Congreso ha hecho algo? ¿Está esperando qué? Porque el Poder Judicial está inundado de apristas.
particularmente Javier Enrique Mendoza Ramírez, que Dios dice, por los frutos los conoceréis. Uno de sus frutos era precisamente adherirse a Alan García, cuando él era presidente de la República, decir, el referente, y era un juez supremo, por Dios. Y cualquiera de ustedes, aplicando un sentido común, ¿era un problema tributario? El problema tributario era en cuanto a que la contribución que habían, eso sí, que reunía todas las... Pero lo que se estaba reclamando era lo que habían aportado, lo que se había declarado inconstitucional del artículo 6 de la ley 26.629, algo 669, dada por el otro delincuente, Alberto Fujimori. Yo digo, estas Navidades y este Año Nuevo nos enfrenta a estos que ministran el Perú, la administración pública, por el mentiroso incumplidor Moisés Ollanta Tazo, con ministros, Verbigracia, el ministro el general y ministro del Interior, ¿no?, que habla con pusilanimidad terrible de una dama que sí cumple su función, la ex procuradora anticorrupción, que ella sí cumple, pero él hasta ahora no cumple su función de, ya les he dicho, hay un campo normativo que permite al ministro del Interior, al Ministerio Público, o sea, esa dupla de Carlos Ramos Heredia con este general y ministro del Interior, para interceptar las llamadas, que han habido llamadas de Belaúnde del Ocio. Tienen un sistema de localización, GPS, que puede ubicar, pero no lo hace. Entonces usted, que es muy macho, ¿no?, como una dama, pero no cumple con sus funciones, ¿no?, de capturar tiene que capturarlo. Mi padre me decía, Javier, nunca me digas que vas a ser honrado, nunca me digas que vas a ser valiente, nunca me digas que vas a ser estudioso. Esas cosas no se hablan, se cumplen, se hacen. Tenemos que cambiar, al amparo del artículo 206 de la Constitución, el hecho de que solamente podamos elegir en un momento determinado al presidente de la República y congresistas. En esa oportunidad debemos elegir a los presidentes regionales, a los alcaldes, a los jueces y fiscales supremos, a los miembros del Tribunal Constitucional, a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura y al Contralor General de la República. Y lo que es mejor para la colectividad que representamos los trabajadores, las trabajadoras, los jubilados, los campesinos, las campesinas, los pequeños comerciantes, que en cualquier país del mundo, del orbe, somos la mayoría, pero no la sabemos utilizar. Si pusiéramos en la Constitución que no solamente podemos elegir a estos altos funcionarios constitucionales, sino removerlos, destituirlos, si no cumplen sus funciones, ahí sí, la mayoría sí podría ejercer lo que se llama la democracia, porque la democracia, la hacen los dueños de las grandes empresas, ¿no es cierto? Yo les he dicho, ellos tienen su personal de confianza que a su vez permite contratar al del tercer nivel. Nosotros estamos en el cuarto nivel, aquellos a los que no nos viene la plata sola, a los que edificamos nuestra vida cotidiana, diaria, con nuestro trabajo, y que solamente aspiramos a tener una vida digna y que todos lo tengan. Yo también, para finalizar esto, digo que un hombre que nos ha demostrado como clérigo, como sacerdote, la defensa de sus fueros personales contra el otro condenado llamado José Luis Cipriani Torne, que es la antítesis de Jesucristo y del Papa Francisco, ¿no?, amigo de Alan García, de Fujimori, etcétera, ¿no?, pero que los derechos humanos en Ayacucho son una no quiero decir esa
lisura, ¿no? Esa procacidad. Entonces, yo digo, el padre Marco Arana sí aseguraría que este proyecto electoral, sobre la base de que nosotros podamos elegir a los más altos funcionarios constitucionales, sino también removerlos, destituirlos de sus cargos si no cumplen con su función constitucional. Si no tengo el programa antes de fin de año, yo les deseo, señoras, señores y jóvenes en general, una Navidad familiar, un año nuevo, que tengamos trabajo, bastante trabajo. Aquello que se le niega de trabajar, sus derechos irrenunciables a estos jóvenes, a estos cholos baratos o estas cholas baratas, que no podemos permitirlo, quienes tenemos una dignidad que se proyecta, que trasciende a nosotros y que va y trata a los demás como si fueran nuestros hijos, como si fueran nuestros nietos. Este condenado de Ollanta, Moisés Humala Tazo, sus ministros, del Interior, el otro de Economía y Finanzas, el otro de Energía y Minas, el otro de Justicia, son verdaderamente administradores de una administración pública del Perú, en donde en lugar de tener un dinero del Estado que sirva a la colectividad, a las mayorías, solamente sirve a los que tienen dinero, ¿verdad? Y en esta cuestión está también la esposa y también mentirosa, porque cuando el presidente o el candidato a la presidencia prometía esto a los cajamarquinos, ella sentía así, bajando con la cabeza. Estoy de acuerdo, tremenda mentirosa. Feliz Navidad con la familia, con las personas que uno quiere. Un feliz año nuevo, con trabajo, con salud, a todos. Y que Dios nos acompañe a todos.